Karen.
tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos un poquito, que ingresen más. Buenas tardes, doctora. ¿Podría hacer una consulta antes que arranque con la clase, que es de otro tema? Sí, si querés esperar un poquito, así escuchan todos y aprovechan, si es una consulta de un tema, aprovechan el resto. Sí, a lo mejor tienen... ¿Quién me está hablando? Les pido que conecten la cámara, por favor. Estoy a ver si me puedo conectar al celular porque estoy en una computadora que no tengo cámara. Si me aguardan un segundo. Bueno, está bien. Si no, les pido al resto que cuando compartimos pantalla en los PowerPoint no hay problema, pero cuando estamos hablando así en la galería es importante que nos veamos la cara. Intento del teléfono, total, como tengo que esperar tiempo, me va a llevar unos segundos nomás. Bien, pero bueno, pregúntame entonces, Cecilia, a ver. Quería saber, porque en un cuadrito que compartió un compañero en el grupo de WhatsApp, figuraba el tema de del parentesco, los grados y las líneas. Y entre lo que figura dice ex cónyuge con hijos en común, segundo grado de afinidad. No entiendo por qué. Espera ahora cuando se vayan conectando todos, les voy a aclarar, vi que tenían algunas confusiones con relación a parentesco, ¿sí? A las líneas y grados de parentesco, así que esperamos 2 minutitos más, porque veo que son muy pocos conectados. Por ahí es temprano todavía, la pastilla, por eso. Yo ya tengo que son 32 acá, pero bueno. No, porque hoy tenemos clase muy larga, ¿sí? Así que no sé si vamos a llegar en toda la clase a dar todo el tema, por eso quería empezar a horario. Alguien preguntaba acá en el chat, decía que no tiene audio, pero desconozco por qué. Yo tengo acá cada cual se mutea o se desmutea automáticamente, así que, ¿quién era? Pascual Marcone decía que no tiene audio. Está muteado, pero yo no lo silencié. Se pueden desmutear solos. Pascual, ¿nos escucha ahora? Sí, era un problema. Gracias, muy amable. Bien, me alegro. Bueno, me voy presentando. Yo soy Cristina Casals, soy profesora, estoy a cargo de la comisión de la mañana, ¿sí? Como acá han tenido ustedes algunos pedidos de licencia de docentes, nos han pedido colaboración a otras comisiones para que demos clase. A mí me tocaba el tema de responsabilidad parental, que justo hubo el problema la semana pasada con ese feriado que pusieron por el Día del Profesor, qué sé yo, así que la clase se la tuvimos que subir grabada, pero yo le pedí a la doctora Rotonda que si necesitaban dar este viernes una clase, yo podía dar del tema adopción, que es un tema que manejo muy bien, que me interesa, así que
no tenía ningún problema en dar el tema. Así que, bueno, aquí estamos. Pero otra cosa, yo me sumé al grupo de Stitch porque en todas las comisiones siempre, desde el año pasado que se abrieron estos grupos, los docentes participamos. Me ha pasado, yo estoy en 3 materias, en contratos, en familias y en sucesiones. Y en el plan nuevo están separadas. En las 3 materias los docentes, todos los docentes participamos del grupo. Eso es muy práctico porque uno intercambia ahí dudas que tienen ustedes y las compartimos entre todos. Por eso me llamaba la atención acá que en el grupo de ustedes no había otros docentes. Desconozco por qué. Con lo cual sí veía, leía, ahora me siento como intrusa en el grupo. Si quieren me retiro del grupo, pero no hay problema. Si quieren ustedes hablar solo sin docentes, pero a mí me parece como un canal de comunicación importante. Sí les pido que alguno me deje su contacto para, en ese caso si me retiro del grupo, poder enviarles o mandarles información o lo que sea. Después, bueno, háblenlo entre ustedes y decidan. No hay problema. Me parecía esto importante justamente para esta comunicación que yo creo que en esta no presencialidad que tenemos que es importante, ¿no? Bueno, ahí veía que había algunas confusiones en relación al tema parentesco. Para el tema parentesco no es complicado si uno engancha cómo funciona, ¿sí? Funciona, hablamos, el parentesco se cuenta en líneas, en grados, ¿sí? Tenemos línea ascendente, línea descendente. Ustedes siempre, lo importante es que se paren en quién es el que va a realizar el acto jurídico, es decir, quién va a contraer matrimonio, quién ha fallecido y estamos en una sucesión. En ese punto es, porque si ustedes empiezan a hablar de una familia en general y no se posicionan de quién es el que va a celebrar el acto jurídico, es donde se empiezan a confundir los grados, las líneas, todo. Entonces, siempre posiciónense en quién va a realizar el acto jurídico. El parentesco se cuenta, se dibuja, se grafica con líneas y con letras, ¿sí? No se puede hacer, una vez me acuerdo en una mesa libre, a alguien le costaba, estábamos preguntando sucesiones, le costaba el orden sucesorio, y dijimos, bueno, dibújalo. Y empezó a hacer hombrecitos, así, este es el fallecido, no. Lo que tenemos que dibujar es letras. Si quieren, después A, B, C, D, como quieran. A mí particularmente me resulta muy práctico poner AB de abuelo, P de padre, H de hijo, HNO, que es hermano, ¿sí? Entonces, de esa forma, a mí me resulta más fácil, pero ustedes pueden ponerles letras A, B, C, lo que quieran, pero siempre hágase un cuadradito en quién es el que va a celebrar el acto jurídico, es decir, quién va a contraer matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a contar. Tienen línea ascendente, línea descendente, desde esa persona que va a hacer el acto jurídico, y línea colateral, ¿sí? ¿Qué es importante? La línea colateral, siempre para contar tenemos que ir al tronco común. ¿Qué es el tronco? Es aquella persona del cual voy a partir parte la generación, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber mi hermano en qué grado de parentesco está, voy al tronco común, primer grado, y bajo, segundo grado. O sea que los hermanos es segundo grado de línea colateral. No existe el parentesco colateral de primer grado, porque no puedo hacer líneas horizontales, ¿sí? Siempre tengo que ir al tronco común y bajar. Así se cuenta el parentesco. Si quiero saber mi tío en qué grado de parentesco estoy, posicionándome como si yo fuese quien voy a hacer el acto jurídico. Hago 1 grado hacia mi padre, 2 grados hacia el abuelo, y bajo, 3er grado es el tío. Mi primo, 4º grado, ¿sí? Porque seguí bajando, y es el límite
de la sucesión intestada para egresar el cuarto grado en línea colateral. Lo puedo hacer también si quiero saber mi sobrino en qué línea de parentesco está. Voy a ir hasta el tronco común, ¿sí? Mi padre, voy a bajar hacia mi hermano, segundo grado, y bajo un grado más hacia mi sobrino, tercer grado, ¿sí? Mi sobrino nieto, cuarto grado, en línea colateral, hasta ahí van a tener, después ustedes ahora, después ven sucesiones, hasta ahí es el límite del derecho hereditario. Es decir, ¿se entiende? Tenemos línea descendente, ascendente, colateral. Tronco común es de dónde parte la generación. Y cercanía de grados son los diferentes estadios. Y el colateral nunca hay línea horizontal. Siempre tengo que ir al tronco común y bajar. ¿Se entiende? ¿Se clarificó un poquito? Bien, no me pongo a darles, podríamos trabajar y practicar con muchos ejemplos, pero bueno, no tenemos tiempo porque tengo que dar adopción, que es larguísimo. Y sobre, ¿sí? Disculpe, se entendió, pero sobre el ejemplo que yo le hablé al principio de el excónyuge con hijo común, que dice en el cuadrito que le comentaba, que está en el grupo de WhatsApp, que sería segundo grado de afinidad. No entiendo por qué. No, pero no te confundas, porque ahí ese cuadrito lo han hecho para algo de derecho sucesorio. No te compliques, eso es de sucesiones, ¿sí? Eso no, digamos. El pariente por afinidad, no, eso debe ser para ver si concurren cónyuge y descendientes, para respecto de los bienes en sucesiones, van a tener una bolilla entera de sucesiones de ese punto. No te compliques con eso. El pariente por afinidad, que derecho de familia, ¿en qué nos interesa? ¿Cuándo interesa el parentesco por afinidad? ¿Cuándo interesa? A ver. Cuando correspondería derecho alimentario. Muy bien, porque estoy obligado a pasar alimentos a los hijos de mi cónyuge, ¿sí? Que no son hijos míos, son hijos del primer grado de parentesco por afinidad. Muy bien. También el derecho alimentario a los entre parientes, ¿sí? Al primer grado por afinidad, a mis suegros también tengo obligación alimentaria. Eso en derecho alimentario entre parientes. ¿Sí? Bueno, Sí, chicos, bueno, tengo algo, más o menos clarifiqué un poquito. A mí sí. Perfecto. Seguimos entonces, vamos a seguir con sucesiones. Bueno, espero que hayan podido escuchar, ver, aunque sea el PowerPoint de que le subimos ayer, que le subió el doctor bueno, Pedro. El apellido, vieron que es difícil de Pedro. Le pedí a él porque yo no tengo ingreso en el campus a esa comisión, porque no estoy como docente de esa comisión. Así que no se los pude subir yo, se lo mandé a él, le subió. Y hay una clase grabada de la doctora Sinagra, que es la profesora que está conmigo, la docente que está a la mañana, que explicó un poquito los requisitos de la adopción, pero me dijo Pedro que también le subió una clase de él del cuatrimestre pasado, así que el material espero que lo hayan podido ver, porque tiene continuidad con lo que vamos a ver hoy. Igual vamos a hacer como un pequeño recordatorio, ¿sí? Vamos a compartir pantalla que tenemos. Bien, me interesa antes, ¿sí? Yo no vi con ustedes, a ver, ay, pero no se los compartí, espere. Ahí está. Bien, ustedes no vieron conmigo, no sé, ¿quién les dio la parte de sistema de protección? ¿Qué docente les dio sistema de protección? ¿No lo vieron? No, profe, no lo vimos. Creo que nos subieron PowerPoint, pero esas clases nosotros no las vimos. ¿Pero qué? ¿Ustedes han tenido bueno, no sé. No Creo que vimos con la doctora Rodríguez.
bueno, es re importante que entiendan lo que es el sistema de protección, lo que son las medidas de abrigo, porque si no, no entienden cómo se llega a una adopción, ¿sí? Es decir, es el desencadenante, la única posibilidad de llegar a una adopción, procesos adoptivos, son luego que se ha pasado por el sistema de protección, salvo que haya una manifestación voluntaria, ¿sí? Si no, siempre es consecuencia del sistema de protección, ¿sí? Yo lo lamento, pasa que si nos vamos para atrás, ¿saben lo que es una medida de abrigo? ¿Alguien les explicó la medida de abrigo, las medidas de protección extraordinarias o medidas de abrigo? Profe, creo que la vimos en unas primeras clases, pero muy por arriba, digamos, solamente para mencionar el derecho de los niños. Sí, bueno, me imagino. El tema es que la medida de abrigo es una medida de protección que adopta el órgano administrativo, ¿sí? Los órganos administrativos no existen más, los juzgados de menores, a partir de las leyes de protección integral que derogan las leyes de patronato, se crean órganos administrativos a nivel municipal, ¿sí? Y eso es en todo el país, y en provincia de Buenos Aires los órganos administrativos se llaman servicios locales de protección de derechos. Los servicios locales son órganos interdisciplinarios, abogado, psicólogo y trabajador social, que intervienen cuando existe algún derecho vulnerado de niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Los órganos están... ¿Saben qué vamos a hacer? Esta filmina que tengo acá, yo se las voy a mandar. Este es conceptos básicos, ¿ven? Esta ley que dice leyes de protección integral, conceptos básicos, mínimamente porque acá está muy bien explicado qué es la medida de abrigo. Y no hay, en los manuales no está este tema, salvo en el manual de Solari. ¿Sí? Vieron que usted está el manual de Herrera, el manual de Chile, y también hay un manual de otro titular de la UBA, que es Néstor Solari. En el manual de Solari, en la biblioteca de la facultad estaba, no sé si tienen acceso ahora. En el manual de Solari sí hay un capítulo de derechos del niño que menciona el sistema de protección. En el resto de los manuales no, pero por eso me preocupa que no les hayan dado la clase. Principio, bueno, tiene determinados principios que los paso, qué significa la vulneración de derechos, bueno, un cuadrito que explica, porque a veces este PowerPoint lo utilizo en carreras que no son de abogacía, sino psicología, entonces no entienden, que ustedes sí saben qué significa un derecho vulnerado, en otras carreras no, así que les pongo la explicación en texto y como no la entienden, les hago un cuadrito. Principios de no judicialización de la pobreza, después, ¿no? Esto vamos a tener en cuenta mucho ahora con el tema de adopción, porque no va a ir en adopción un niño, se supone que no debería ir en un proceso adoptivo un niño porque sea pobre y los padres no tengan para darle, cubrirle sus necesidades básicas, se supone. La ley 13298 es la ley de protección integral, ¿sí? Que establece qué forma el sistema de protección. Esto, si se les pregunta, ¿qué es el sistema de protección? Esto. Esta es la respuesta, el conjunto de organismos, entidades y servicios. Si no se acuerdan todos estos verbos, no importa, ¿sí? Pero encima que entiendan que el sistema de protección no es un órgano, ¿sí? Es decir, como si replicáramos un sistema de patronato de los tribunales de menores, pero en la órbita administrativa. No. El sistema de protección es el conjunto de todos los organismos públicos y privados. Todos estamos obligados a restituir derechos, garantizar y todos los verbos que dicen ahí. Principio de corresponsabilidad tiene relación con esto, ¿sí? Que todos están obligados a restituir derechos de niños. Bueno, se establecen relaciones de corresponsabilidad, ¿sí? Donde si hay un derecho el niño no va a la escuela, es desertor, no es que la escuela tiene que denunciarlo al servicio local. Lo que tiene que hacer la escuela, que es el ámbito de su competencia, intentar garantizar ese derecho,
¿sí? Por eso estas interrelaciones, ¿sí? Que el servicio local puede llegar a coordinar acciones, ¿sí? Pero no quiere decir que todo va a ir en forma vertical al servicio local para que el servicio local resuelva. Órganos administrativos, bueno, ahí están mencionados. La clave acá son la vedette de todo este tema, son los servicios locales de protección de derechos, ¿sí? Acá hablo de funciones de los servicios zonales, bueno, las pasamos. La función de los servicios locales, ¿sí? Esto es importante, esto es lo que tienen que saber, esto es lo que les pueden llegar a preguntar, ¿sí? ¿Por qué está en rojo? Dice incorporada por 14.537, porque fíjense lo que dice el inciso D, tiene relación con lo que vamos a hablar hoy. Participar activamente en los procesos de declaración de situación de adoptabilidad y de adopción. Colaborar en la guarda con fines de adopción. Entonces, fíjense que este órgano administrativo interviene, ¿sí? Su función, además de garantizar derechos, de recibir denuncias, de propiciar alternativas tendientes a que el niño permanezca en su familia de origen, participa en los procesos adoptivos. Lo pasamos. Medidas. Los servicios locales pueden tomar medidas de protección de derechos ordinarias, ¿sí? Que son las del inciso A al K del artículo 35, no les van a preguntar cuáles son esas, ni yo me las acuerdo, y trabajo todos los días con esas medidas, pero cada vez que tengo que ver qué medida de protección estoy adoptando, me tengo que ir a fijar en qué inciso es. Pero todo el tiempo, el funcionamiento, la mayor parte de trabajo de los servicios locales es la adopción de medidas de protección ordinaria, que fíjense, son todas estas que están en blanco, ¿sí? Solamente una vez que se han fracasado o no se han podido adoptar medidas de protección ordinaria, tenemos la medida de protección especial, o como la Ley Nacional 26061 establece, medida de protección excepcional o extraordinaria, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires le decimos medida de abrigo, se llama, ¿sí? La ley nacional, nosotros nosotros tenemos una ley provincial, cada provincia tienen su propia ley provincial, hay provincias que todavía no tienen ley provincial, creo que son 3, con lo cual aplican la ley nacional, ¿sí? Pero nosotros, como tenemos nuestra ley, la llamamos medida de abrigo. Pero son similares las leyes. Esa medida de abrigo es el inciso L, cuando separo al niño de la familia. Por eso habla de permanencia temporal, carácter excepcional, provisional, ámbitos familiares alternativos, es decir, en otra familia o en una institución, entidad de atención social, ¿sí? El artículo 35 bis lo que hace es regular, explicar qué es la medida de abrigo y establecer cómo funciona, cómo es el procedimiento. La medida de abrigo tienen el concepto acá, no me detengo en esto porque no puedo, ¿sí? Determinados principios que deben cumplirse, los caracteres, motivos graves, tiene que ser provisoria, una duración máxima de 180 días. ¿Puede ser menor? Sí, pero el máximo es de 180 días. Tiene que ser excepcional. ¿Cuándo es excepcional? En alguno de estos supuestos, ¿sí? Que mencionamos ahí. Y subsidiaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que deben haberse agotado las medidas de protección ordinaria. No es como que se me ocurre en interés superior del niño, sin decir esta interpretación de interés superior del niño amplia y laxa que tienen algunos, de todo el interés superior del niño, y se cometen aberraciones en interés superior del niño, tanto de los abogados que presentan los escritos como desde el Poder Judicial también. Entonces, para que algo sea interés superior del niño, tengo que fundamentar el por qué es interés superior del niño. Y ya me fui a hablar de interés superior del niño. Entonces, es carácter subsidiario, pues tengo que agotar el resto de las medidas, salvo peligro en la demora. Es decir, a veces es necesario adoptar una medida de abrigo en la urgencia, porque me están denunciando ahora que al niño le están pegando, no hay ningún familiar que en el momento pueda hacerse cargo, entonces tiene que ir a una institución.
No puede ingresar un niño a una institución si no es a través del proceso administrativo. No puede ni un juez ordenar, separar a un niño de la familia y ordenar el ingreso a la institución. Ni siquiera un juez. ¿Por qué? Porque para eso existe un procedimiento administrativo que reúne las garantías, ¿sí? Para evitar las arbitrariedades y este poder omnímodo que antes tenía el juez de menores, sin fundamentar con una cuestión discrecional, separaba a un niño de la familia. Hoy es necesario un procedimiento. ¿Qué procedimiento? El de las medidas de protección extraordinarias o medida de abrigo en provincia de Buenos Aires. El procedimiento, que es lo que hay que hacer en la medida de abrigo, todo esto tienen que saberlo, ¿eh? Esto para el parcial se les va a preguntar. No importa lo de las notificaciones, no. Lo que quede claro, la medida de abrigo no la toma un juez, la toman los órganos administrativos. El juez lo que hace es el control de legalidad. ¿Qué significa el control de legalidad? Justamente revisar los requisitos formales, ¿sí? Que haya plazo, que haya habido motivos graves, que se haya agotado todas las medidas de protección previas, salvo peligro en la demora, pero el juez no va a intervenir en el contenido, no va a empezar a citar a los involucrados y decidir acciones, ordenar otras cosas, ¿sí? Simplemente, una vez que revisa la medida, el control de legalidad es igual que el mismo control de legalidad que se hace del acto administrativo en los juzgados contencioso administrativo. Esto es lo mismo, nada más que es el único caso de control de legalidad de un acto administrativo que se hace ante un juez de familia, no ante un juez contencioso administrativo. Bien, una vez que el juez revisa que eso se haya cumplido, dicta una resolución que declara la legalidad de la medida. Y espera que continúe la intervención del órgano administrativo. Mientras dura la medida de abrigo, hay acciones que deben cumplirse que tienen relación con esto que está ahí en color verde, que no nos detenemos, es para hablar también, pero no nos detenemos ahora porque ya nos refuimos del tema. Después hay un supuesto especial cuando el niño no tiene filiación establecida, que lo vamos a ver ahora para el tema de adopción, ¿sí? Por eso ven que dice ver ley 14.528, porque es la ley de procedimiento de adopción provincial. Bueno, en el caso, esto con la ley de violencia familiar, esto que cuando se adopta una medida de abrigo, en casos de violencia, maltrato a un niño, siempre que no se haya podido excluir al agresor, siempre tenemos que tratar de excluir primero al agresor y que el niño quede en la vivienda, porque si no estamos separando al niño, llevándolo a una institución y el agresor viviendo en su casa libremente como si nada, ¿sí? Primero hay que tratar de excluir al agresor. Correlación con la ley de procedimiento de adopción, y ahí vamos enganchando. La medida de abrigo, dijimos, tiene 180 días. Vencido es el plazo, es el órgano administrativo el que va a decidir qué es lo que pasa. Puede decir, bueno, cesa la medida de abrigo porque se restituyeron los derechos, el niño vuelve con su familia. Puede decir, no puede volver con la familia, no hay, pero le restituimos derechos a través de una acción civil, es decir, una guarda a favor de algún familiar o referente significativo, ¿sí? Entonces se hace o una delegación de guarda o una solicitud de acción civil de guarda judicial. El órgano administrativo le pide al asesor al Ministerio Público, que inste la acción civil de guarda judicial a favor de un abuelo, un tío, un referente, la vecina, alguien que tenga una cuestión, un vínculo afectivo con ese niño. O lo que puede decidir el órgano administrativo es pedir se declare la adoptabilidad. Es más, esta declaración de adoptabilidad la puede pedir antes de que se cumplan los 180 días, cuando considera que ya se sabe que ese niño no van a poder restituirse derechos, no hay posibilidad alguna de que vuelva con su familia. Entonces no se espera los 180 días y se pide antes.
es lo menos común, o debería ser. Doctora, Sí. ¿un abuelo podría adoptarlo en caso de que fallecieran los padres o No, algo así? para eso existe la tutela. Como una abuela, aparte, no pueden los parientes adoptar. Esto lo vieron en la filmina, supuestamente en la clase pasada, la Claro, clase de pero tenía ayer, estaban quedado. los requisitos, ¿sí? No puede un abuelo, ¿por qué? Porque es abuelo, ¿sí? Para eso está la figura de la tutela. Vamos al procedimiento, que ya sí entramos al tema de hoy, procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de que son procesos, no son etapas, no es, hablamos de adopción y es un único juicio con 3 etapas. Por eso hablamos de procesos adoptivos, ¿sí? Son 3 etapas diferenciadas. Por un lado está la declaración de adoptabilidad, por otro la guarda con fines de adopción y por otro el juicio de adopción propiamente dicho. ¿Esto qué significa? Que van a ver ustedes en la práctica que son 3 expedientes, más 4, porque primero está la causa que se inicia como medida de abrigo. Bueno, Juancito Pérez sobre medida de abrigo. Una vez que se cesa esa medida de abrigo, que el órgano administrativo le avisa al juez, mire, se concluye la medida de abrigo y estamos pidiendo la declaración de adoptabilidad, se cierra ese expediente y se abre un nuevo expediente sobre Juancito Pérez, declaración de adoptabilidad, ¿sí? Una vez que finaliza, o sea, hay una sentencia que declara esa adoptabilidad, se abre un nuevo proceso que es el de guarda con fines de adopción, otro expediente. Están todos juntos ante el mismo juez, todos unidos por guarda, pero siempre son 3 procesos diferentes, ¿sí? En todos estos procesos son parte el Ministerio Público, el niño obviamente es parte, eso es importante. ¿Ustedes tuvieron clases sobre la figura de abogado del niño? No, no. Lamentable, porque es una figura, es una incumbencia nueva que tenemos, ¿sí? Donde los honorarios los paga el Estado, chicos, así que importante saber de esta figura, ¿sí? Que sea parte el niño, quiere decir que tiene derecho a ir con su propio abogado, no el de sus padres ni el de los adoptantes, sino su propio abogado. El Ministerio Público, a través de la figura del asesor de incapaces, el órgano administrativo. En el caso de la declaración de adoptabilidad, también es parte la familia de origen, ¿sí? Cuando familia de origen no es solo los progenitores, puede ser una abuela que se opone a la declaración de adoptabilidad porque dice, no, miren, yo me puedo hacer cargo, a mí el órgano administrativo no me tuvo en cuenta, ¿sí? Yo puedo, o me tuvo en cuenta, pero consideraron que no era idónea, y yo creo que sí soy idónea, entonces se presenta con abogado y pide la restitución de su niño. Mientras dura la declaración de adoptabilidad, ese proceso hasta que se declara la adoptabilidad, son parte progenitores de origen, es decir, y familia de origen. En la guarda con fines de adopción y en el juicio de adopción ya no. Y ahí sí son partes los aspirantes, ¿sí? O postulantes a adopción, ¿sí? En ese punto sí son parte. ¿Cuándo declaramos la adoptabilidad? Esto era, creo, de la clase de ayer, pero lo aclaro por hoy. Todavía no arrancamos al tema de hoy, ya vamos media hora. Es que veo que le faltan muchos conceptos que son importantísimos. Bien, ¿cuándo puede declararse la adoptabilidad de un niño? Cuando un niño o adolescente sin filiación o padres fallecidos, el típico caso que se deja el niñito que se deja abandonado y no sabemos quién lo dejó, ¿sí? O que no podemos ubicar a sus padres o han estado fallecidos. En ese caso, no tenemos que esperar los 180 días. En este caso, hay un plazo de 30 días para poder ubicar a los padres, ¿sí? O a familia, y si esos 30 días no alcanzan, se puede prorrogar
30 días más, pero no más, no vamos a esperar los 6 meses, ¿sí? En esos 30 días, si no aparecen los progenitores o no aparece familia, en ese caso sí se puede pedir la declaración de adoptabilidad. ¿Quién se va a ocupar de en esos 30 o 60 días? El órgano administrativo de buscar familia. Segundo supuesto de declaración de adoptabilidad. Generalmente en este caso, a pesar de que la ley nos dice 30 días, se adopta una medida de abrigo mientras tanto, porque generalmente ese niño que no tiene filiación conocida está en una institución. Entonces, para ingresar a la institución se necesita una medida de abrigo. Entonces, en este caso, se adopta una medida de abrigo y se hace por 180 días por las dudas no nos lleguen a alcanzar los 30 días, porque no es nada raro, porque estas cosas en la práctica suceden, que el día 30, bueno, 60 son 30, probable 30 más, el día 65 te aparece una abuela que vivía en Misiones y no se había enterado que tenía un nieto que los padres lo habían abandonado, supongamos. Entonces, pero no es nada raro que suceda porque no sucede esas cosas. Entonces, necesitas un par de días más para evaluar. Entonces, a veces en este caso se adopta la medida de abrigo por 180. ¿La podemos cesar antes? Sí, no hay problema. Segundo supuesto, la manifestación voluntaria de autorizar la adopción. Este es el caso de que los progenitores manifiesten expresamente y con una decisión libre e informada, esto quiere decir, acá se habla del consentimiento informado, ¿sí?, de que el niño sea adoptado. Tiene que esos progenitores concurrir a una defensoría oficial o con un abogado particular, quien los ha asesorado debidamente de lo que significa la adopción, ¿sí? Porque muchas veces, en muchas personas, hay cuestiones culturales que creen que a veces que el niño se lo esté cuidando otra persona no significa simplemente eso, un cuidado. Es de estas cuestiones, vieron antes en el campo que era común que la gente cuidara el hijo de otro, por eso hablaba de hijos y entenados, la frase, el campo siempre tenía los hijos propios siempre cuidaba los del vecino, que se había fallecido la mujer, entonces el hombre tenía que trabajar y le cuidaba los hijos de otro. En ese momento nadie se cuestionaba, esos chicos eran hijos de otro y nadie quería que fueran hijos propios ni nada por el estilo. Muchas veces estos patrones culturales, la gente sigue pensando que si le deja el niño a otra persona porque se lo va a cuidar, porque ellos no pueden, porque tienen que trabajar o por lo que sea, no quiere decir que no lo van a poder ver más y que no van a ser siguiendo sus padres y que no se los va a reconocer como padres. Entonces uno dice, quiero que vayan a adopción pensando que es eso. Y en realidad uno tiene que asesorar cuáles son los efectos de esa adopción, que va a perder la responsabilidad parental, que se le va a extinguir, y las consecuencias que puede llegar a tener. Entonces, debe estar debidamente informado y asesorado. Que no esté bajo ninguna presión, por eso es libre, que no haya, porque los padres le hayan dicho que dé el niño en adopción, entonces por eso lo hace, no porque quiera. Y el tema de los 45 días tiene que ver con el estado puerperal, porque ese estado puerperal es común que pase muchas veces que las mujeres que tienen hijos durante el estado puerperal a veces sienten como un rechazo hacia ese hijo, entonces obligatoriamente hay que dejar pasar los 45 días para que formulen esa manifestación libre e informada. Madre y padre, tenemos las situaciones de que madres manifiestan la voluntad de la adopción y el padre no. Entonces, en ese caso, no puede declararse la adoptabilidad. Articulación con el sistema de protección, esto es lo que veníamos diciendo, pasado los 180 días, el órgano administrativo declara la adoptabilidad. En síntesis, medida de abrigo. Bueno, esto de consensuado no, olvídenselo porque merece otra explicación que era antes cuando teníamos unas medidas de abrigo consensuadas, pero ahora no importa. Siempre va a control de legalidad. Plazo 180 días máximos, cada 45 días, yo trabajo en uno de los servicios locales, por eso tal vez hablo en algún momento en primera persona. Los servicios locales tenemos que hacer un PER,
un plan estratégico de restitución de derechos cada 45 días. Eso nos obliga a revisar, no es que adopto la medida de abrigo, separo al niño de la familia, lo llevo a una institución que esté bajo techo, en cama, con comida, y ya me quedo tranquila que está cuidado. No, cada 45 días tengo que ver que las estrategias que propuse se estén cumpliendo y siempre tendiente a que el niño vuelva con su familia, no a que vayan rápidamente en adopción, a que vuelva con su familia. Producido los 180 días, se puede pedir una guarda simple, ¿sí? Con una familia. Bueno, esto de declaración de adoptado abandono no va más, es declaración de adoptabilidad, esto quedó de la ley vieja. Puedo pedir, como acción civil, se prive de la responsabilidad parental a algún progenitor, ¿sí? Y pedir justamente la declaración de adoptabilidad. Bueno, estas cuestiones, dudas, esto es para, en la otra comisión que tenemos más tiempo, nos da para discutir, para conversar. Acá lo lamento mucho, porque me encanta el tema, pero no tenemos tiempo. Si no están dadas las condiciones para el cese, pero para tampoco decretar la adoptabilidad, ¿qué hacemos? Es decir, tengo que cesar la medida de abrigo, pero no puedo por restitución de derechos porque no están dadas las condiciones para que vuelva a su familia, pero tampoco para que vaya en adopción, porque se puede hacer algo más, se requiere un tiempito, porque a veces con 6 meses no nos alcanza para revertir años de disfuncionalidad o progenitores que tienen un consumo importante y recién el último mes de la medida de abrigo empezaron tratamiento y lo vienen sosteniendo y dices, ay, necesitamos un poquito más. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí las diferentes jurisdicciones han adoptado diferentes criterios. En Mar del Plata lo que hacemos es pedir una guarda, una acción civil de guarda a favor del director de la institución donde se encuentra el niño, ¿sí? No existe, ¿sí? Legalmente eso. Está la figura de guarda, pero no de guarda institucional, pero no nos ha quedado otros. En otros departamentos judiciales hacen una prórroga de medida de abrigo que no se puede hacer, pero en algunos lugares lo hacen. Otros cierran la medida de abrigo y abren una nueva, ¿sí? Adoptan sobre el mismo niño una nueva medida de abrigo para que le vuelvan a correr los 6 meses. Es decir, esto se hace en la práctica porque no tenemos regulado qué hacer frente a estos supuestos. O nos pasa que pedimos la adoptabilidad, pero el niño no desea ser adoptado. No quiere ser adoptado. Hay niños que no quieren ser adoptados. Sobre todo si esos niños que han pasado por exclusiones, por procesos de exclusivos, es decir, han ido a una familia y esa familia luego los ha rechazado y los ha devuelto. Queda feo recibir devuelto, hablamos de procesos exclusivos, ¿sí? Donde la familia lo devuelve, ¿sí? Entre comillas, no es un paquete el niño, pero a veces lo toman como un paquete, no se adaptó a nosotros y lo devuelven. Esto tiene que ver mucho con la clase de ayer, que no pudimos hablarla, pero con la concepción, este imaginario colectivo de entender al niño como que es, entender a la adopción como que es una institución para darle niños a padres que no pueden tener hijos, y no es así. El fundamento de la adopción es darle un ámbito familiar a un niño que no lo tiene, ¿sí? La mirada es parándonos en el niño, no en los adoptantes, ¿sí? No en las personas que no pueden tener hijos, tendrán para buscar otras posibilidades, pero no la adopción, ¿sí? Para la adopción, ser padre adoptivo es mucho más que ser padre biológico. Se requieren muchas más cosas y hay mucho fundamento y mucho para hablar del por qué es así. Si no hay familias que deseen adoptarlo. Es decir, esto tiene mucho con los medios de comunicación, que hay una muy mala información, donde aparecen los medios de comunicación, ay, hay que modificar las leyes de adopción porque lo que tardan los procesos. No, está lleno de chicos, lleno de chicos. Lo que pasa que los aspirantes generalmente quieren bebés y sanos. Hay muchísimos chicos en situaciones de declaración de adoptabilidad y no los quieren, o porque son mayorcitos o porque tienen alguna patología, alguna enfermedad. Entonces,
decir que tardan mucho, que hay que modificar la ley porque los procesos tardan tanto, pero sí hay chicos. No me dan un niño porque seguramente no quise el niño ideal que quiero. Si quiero el niño ideal hermoso, voy y hago lo que hizo Marley, qué sé yo, pero no la adopción. El instituto de la adopción es para estos niños que están en una situación de vulnerabilidad, que por eso han sido decretada la adoptabilidad, ¿sí? Y tengo que entender que el ser padre adoptivo me implica justamente encontrarme, no con el niño ideal que mágicamente, seguramente los primeros 3 meses por la novedad va a ser maravilloso y el niño va a estar entusiasmado de irse a una casa que le aparecen cosas que antes no tenía. Pero luego esa fantasía se cae, porque si no nos adoptamos todo, a que ese niño viene con una historia, viene con situaciones de vulnerabilidad importantes, ¿sí? Y que es normal, que puede llegar a suceder cosas que me roban, que pega, ¿sí? Y no se adapta a nosotros, es que no nos adaptamos todos, ¿sí? Nosotros a él, a entender que ese niño venía de una situación complicada y que no porque le demos una cama calentita, computadora, PlayStation y qué sé yo, mágicamente ese niño va a ser como queremos nosotros, ¿no? Bueno, y si no hay acuerdo entre los operadores intervinientes, más a veces puede pasar que el equipo del hogar donde está el niño, el equipo de servicio local dice declaración de adoptabilidad, el equipo dice no, hay que trabajar con la familia, o al revés, y tendrá que decidir eso. Bien, esto es la última parte de la filmina de sistema de protección, que yo lo que voy a hacer, este PowerPoint, si bien no me correspondía dar el sistema de protección, le voy a pedir a Pedro que se lo suba también, se llama Conceptos Básicos, Leyes de Protección, algo así. ¿Por qué? Porque si no, no puedo hablar de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Vamos con el otro. Ay, me muero de sed. Ahora sí, vamos Doctora, sí. doctora, perdón, quiero hacerle una consulta, digamos, funcional sería. Ayer yo no me pude conectar, ni ayer ni antes de ayer. ¿Hubo clases? Porque yo veo que No, usted está como continuando un tema. sí, sí. No hubo clases, sí, porque la doctora Rodríguez Fanelli tuvo un problema de salud, que no se sentía muy bien, entonces avisó que iba a suspender la clase. Yo lo que me ofrecí es, como tenía material, tenía un PowerPoint y tenía una clase grabada del año pasado, de otra profesora que está conmigo a la mañana, a que subírselas al campo. Por eso era importante que ustedes vieran ese PowerPoint y escucharan esa clase antes de la clase de hoy, ¿sí? Eso Yo no está, lo vi. Pedro lo No. subió al campus, eso. ¿Está subido eso? Sí, 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 me dijo que sí, que lo pudo subir. Bien, bueno, en la bolilla 13, para la bolilla 13, No adopción. sé, no tengo yo el cronograma acá de ustedes, así Sí, que... sí, es la bolilla 3 adopción. Y te faltaría ver también lo de responsabilidad parental, Pascual, que fue el día 21. Responsabilidad parental también está grabada la clase, esa es una clase mía grabada que está en el campus. ¿Está en dónde? En el campus. Pero solo está 30 minutos, creo, solo una parte de responsabilidad parental de la Sí. clase de usted, profe. ¿Saben por qué? Porque esa El día clase... 20 dio esa clase Sí. del doctor Pedro. La clase de responsabilidad parental es cortita porque es cuando el primer cuatrimestre del año pasado empezamos a usar el Zoom, con lo cual la facultad no te habilitaba las aulas, teníamos que abrir nuestro Zoom personal, que eran los Zoom de 30 minutos, ¿sí? Entonces está cortada, pero algo es algo, ¿sí? Por lo menos la parte más importante, que era de ejercicio, que era lo que yo quería que tuviesen para que puedan entenderlo, ¿sí? Pero es verdad, lo que vos decís, Bueno, está cortada. entonces estos dos temas están subidos al aula virtual.
Sí, 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 Bien, sí. bien. Yo no los Bien. vi, por eso. Bien, muchas No gracias. sé, no te puedo decir porque no sé cómo estaba diagramada el aula de ustedes, de la comisión de ustedes, así que no sé dónde, en qué parte lo subió Pedro. Bien. Bien. Guardamos, ya dijimos, hablamos del primer proceso, declaración de adoptabilidad. Vamos a los segundo y tercer proceso, que es guarda preadoptiva y juicio de adopción. Bueno, principios generales lo tienen en la filmina de la clase de ayer, ¿sí? Los principios generales que rigen la adopción: interés superior del niño, preservación del núcleo familiar de origen, ¿sí? Siempre hay que trabajar tendiente a que el niño permanezca en su familia de origen, ¿sí? Eh, eh, principio a la identidad, que lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de la sentencia, y, bueno, no recuerdo, autonomía progresiva y derecho a ser oído, que lo vamos a ver con la participación del niño en su propio proceso de adopción. Bien, esto es lo que ya mencionamos, los diferentes procesos, declaración. Cuando hablábamos de la declaración de adoptabilidad, tenemos la ley de procedimiento de adopción en provincia de Buenos Aires se aprobó cuando todavía no se había aprobado el Código Civil y Comercial, pero los legisladores provinciales tomaron lo que se estaba expresado en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, esas mismas normas las tomaron para regular la ley de procedimiento de adopción en la provincia. Cuando se aprueba el Código Civil y Comercial, es lo mismo, es decir, tenemos las normas procedimentales de declaración de adoptabilidad de guarda con fines de adopción en el Código Civil y Comercial y en la ley de procedimientos de adopción en provincia de Buenos Aires. Es igual, ¿sí? Es igual, pero nosotros, ¿qué normas procesales aplicamos? Por esta delegación de las provincias, de los códigos de forma, de los procedimientos, aplicamos la ley provincial. Pero igual, si no quisiéramos y aplicamos el Código Civil, está bien igual. Tenemos, como dijimos hoy, declaración de adoptabilidad, guardas con fin de adopción y juicio de adopción. Acá tienen los artículos del código. Esto es lo que veníamos hablando recién, las medidas excepcionales de protección de derechos, el abrigo en provincia de Buenos Aires, 180 días, se comunica al juez que declara la legalidad, el juez resuelve en un plazo máximo la situación, una vez que cesa la medida de protección, se le comunica al juez y el juez tiene 90 días para declarar la adoptabilidad. Ese es el proceso de declaración de adoptabilidad. Ese es el que, por el 607, dice 90 días. Pero ¿qué pasa? A veces, ahí es donde se presenta la familia de origen y piden la restitución del niño, padres, progenitores que se oponen a la declaración de adoptabilidad, y a veces estos 90 días se extienden, ¿sí? Pero no es que se extiende el proceso de adopción, porque acá todavía no está ese niño en procesos adoptivos. Todavía si no declaramos la adoptabilidad, entonces a veces cuando hablan de lo que se demora, van a ver que después que la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción es rapidísimo. No hay tanto tiempo esperando. En este momento sí hay que esperar, pero el niño todavía no está en situación de adoptabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se está evaluando de priorizar que pueda volver a su familia de origen. Esto es importante, la comunicación, ¿sí? Entre los equipos, los órganos administrativos, los juzgados, porque a veces hay juzgados, hay un trabajo de años del órgano administrativo tendiente a no separar al niño de la familia, y cuando llegan al cese del abrigo y pedir la declaración, es porque se ha trabajado un montón. Y si el juzgado no lee y no se comunica los informes que escribe en el órgano administrativo, empiezan todo de vuelta, a entrevistar a la familia y todo eso, y ahí eso hace que demora. A veces al revés, a veces el órgano administrativo pide una declaración de adoptabilidad, pero manifiesta que el niño debería continuar la comunicación y contacto con alguien de la familia, como hermanos, como abuelos. Y a veces los jueces ni leen eso y tampoco lo tienen en cuenta. Bien, tiene 90 días para que se decrete la adoptabilidad.
Supongamos, pasaron los 90 días, entonces el juez no se opuso, no se hubo ninguna oposición ni apelaciones de familia de origen, y el juez decreta que ese niño está en situación de adoptabilidad. Una vez que decreta la situación de adoptabilidad, se cierra ese proceso y se abre el proceso de guarda con fines de adopción, o también llamado guarda preadoptiva, ¿sí? En ese momento es donde se van a remitir los legajos, ¿sí?, al registro de adoptantes que ahora, registro de aspirantes a adopción, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, una vez que, ahora les explico este cuadrito y ahora vemos a los registros y cómo funciona. Entonces, una vez que remito el legajo, ¿sí?, el registro me va a informar qué familias han evaluado ellos para, ellos tienen registradas todas las familias que han sido evaluadas, pero ahora va a decir, para este niño en particular, yo registro, ofrezco estas familias. Y ahí es donde, en este proceso de guarda con fines de adopción, es donde se va a evaluar que esa familia sea la más idónea para ese niño en particular, ¿sí? Porque pueden ser familias muy bien evaluadas por el registro, pero para ese niño en particular tal vez no es la más adecuada. Por eso a veces los juzgados en este punto tienen la declaración de adoptabilidad y empieza un proceso de vinculación del niño con el aspirante o postulante a adopción, pero no decretan la guarda con fines de adopción, decretan una guarda provisoria. ¿Por qué? Para darle tiempo al equipo técnico del juzgado y eventualmente también del órgano administrativo a que vayan evaluando a esa familia, a ver cómo se va desarrollando ese vínculo, ¿sí? Una vez que evalúan cómo se desarrolla ese vínculo, que se elige una familia y se evalúa cómo se desarrolló el vínculo, se dicta sentencia de guarda con fines de adopción, ¿sí? Es una sentencia que confiere una guarda por un plazo de 6 meses. Cumplido esos 6 meses, los postulantes pueden pedir iniciar el proceso de juicio de adopción propiamente dicho, ¿sí? A veces se dice que esta guarda de 6 meses es corta, otras veces todo depende si ha habido o no, cómo se han trabajado antes las medidas, cómo ha sido todo el proceso anterior. Ven que dice objetivo, evaluar el vínculo afectivo entre los pretensos adoptantes y el niño. Bueno, acá está el concepto de qué es la guarda con fines de adopción, ¿sí? Lo que les vine explicando, al dictar sentencia de declaración de adoptabilidad, el juez debe requerir legajos seleccionados al registro de adoptantes. No es registro de adoptantes, es registro de aspirantes a adopción o de postulantes a adopción, a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción. Competencia, va a ser competente el juez para en la guarda con fines de adopción, el juez que dictó la declaración de adoptabilidad. Estas son normas procesales. Elección del guardador. El juez selecciona de los pretensos adoptantes de la nómina que realiza el registro. El registro de aspirantes a adopción elabora, es decir, hay registros únicos ahora de guardadores. Antes había que cada familia que quisiese ser aspirante a adopción debía inscribirse en cada provincia, en los juzgados, en cada uno de los juzgados de cada provincia. Ahora hay registros que se unifican, ¿sí? Entonces no es necesario llevar el legajo a cada provincia. Lo que hace la gente, concurre al juzgado de familia, se inscribe en el juzgado de familia que se encuentre de turno, y el juzgado remite al registro de aspirantes a adopción eso, y el registro es quien hace la evaluación, primera evaluación de esos aspirantes. Es decir, ¿todo aquel que se inscribe es aprobado? No. Esta evaluación es seria. La verdad que los registros en este punto funcionan bien, en el sentido de que realmente trabajan. Es muy importante trabajar con las familias, que no es tengo tanto amor para dar, porque no hacemos nada con el amor para dar, ¿sí?
Lo que hay que hacer es, tengo la responsabilidad de hacerme cargo de un niño que ha pasado situaciones de vulneración, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser trabajado mucho con las familias. El registro lo que hace es esa evaluación y establece una serie, bueno, de requisitos, prioridades. El juez lo que va a hacer, el registro le dice, miren, le informa al registro, miren, tengo tal niño, declaración de adoptabilidad. De acuerdo a las características de ese niño, el registro va a mandar la nómina, ¿sí? De acuerdo a las características de ese niño. Se supone que hay un grado de prevalencia en el registro, quien más tiempo hace que están inscritos tienen prioridad, pero no siempre, porque a veces el que hace más tiempo que está inscrito solamente ha seleccionado en la opción, solo quiero niños menores de 3 años. Y entonces, si aparecen niños mayorcitos, esa persona pasa para abajo de la lista, ¿sí? Entonces, el registro va a ofrecerle al juez cuáles son las familias. El juez va a citar a estas familias, va a citar al niño, pues es obligatorio escuchar al niño, ¿sí? El niño se puede presentar con su abogado del niño, ¿sí? Que no es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público vela por el interés superior del niño. El abogado del niño solamente defiende el interés particular del niño. Si para el juez, el Ministerio Público, el órgano administrativo, este niño tiene que ser declarado en adoptabilidad, pero el niño dice, yo no quiero, él tiene derecho a que se lo escuche. Y para eso puede contar con un abogado que lo asesore y defienda sus intereses personales, aunque sea lo mejor para él. Pero el abogado va a peticionar. Después el juez resolverá lo que le parezca fundamentado, porque el abogado del niño va a decir, señor juez, fundamenteme, no porque a usted se le ocurre o porque el asesor se lo dictaminó. Fundamenteme, porque está haciendo algo en contra de la opinión del niño. Bien, habría que hablar más de abogado. Prohibición de la guarda de hecho. Esto, qué tema justo recontractual que ahora estamos para discutir con este caso mediático que se ha hecho de esta Mimi, ¿sí? ¿Por qué se prohíbe la guarda de hecho? Porque para evitar las compraventa, el tráfico de niños, ¿sí? Las entregas directas de niños, que alguien pueda elegir a cambio de alguna compensación el entregar el niño a determinada familia. En este caso Mimi es una niñita, por el que no sabe, porque han estado en todos los medios, no los padres, sino otras personas, porque a los pretextos, gente, aguardadores, se les ha prohibido ir a los medios, entonces mandan a otras personas, ha habido actores, pero toda una desinformación terrible, porque en este caso es una niñita que estaba en guarda, ¿sí? Con una familia, bueno, hay familias que se ofrecen como hogares de tránsito. Cuando una familia se ofrece en hogar de tránsito, una de las condiciones es que no se presenten luego a pedir la adopción. El hogar de tránsito es de tránsito. Y si no tenés miedo de encariñarte y que después no te ofrezcas como hogar de tránsito, ¿sí? El de tránsito, justamente, la función del hogar de tránsito es trabajar para que el niño vuelva con la familia y facilitar el contacto de ese niño con su familia de origen. Entonces, en este caso hubo aparentemente, yo no conozco bien el expediente, pero aparentemente hubo por parte de los juzgados y de los órganos administrativos una laxitud en los procedimientos que pasaron 2, 3 años y no se resolvía la situación definitiva de esta niñita que estaba en esta familia en hogar de tránsito. Eso hizo que la niña forzara vínculos con esta familia. Pero yo digo, esta familia, si ellos sabían que era hogar de tránsito, ¿por qué fomentan ese apego? Obviamente que puede tener apego, pero si al niño claramente le manifiestan, no somos tus papás, porque ellos argumentan, la nena nos decía papá y mamá. ¿Y por qué dejaron que la nena les diga papá y mamá?
si le podía decir tíos, sabiendo esa niña que en algún momento iba a venir, va a tener su papá y su mamá. Por eso es cuestionado cuando está fundamentada en una ilegalidad o en lo que se llama guardas puestas, esas entregas directas, el código ahora posibilita que el juez separe al niño de esa familia que lo tenía en esta guarda de hecho y elija y siga el procedimiento establecido con alguien del registro de adoptantes, ¿sí? Esto hay posturas de los dos lados, por eso acá les puse, porque una cosa es lo que yo opine, otra cosa es lo que puede opinar otro. Yo les pongo en esta filmina las posturas que están a favor del reconocimiento de la guarda de hecho. Ojo, el Código Civil dice que si esa guarda de hecho fue en un pariente o en una persona muy allegada, es decir, donde hay un referente significativo de los progenitores, no del niño, en ese caso sí está permitida la guarda de hecho. Es decir, si la madre se la dejó a su mejor amiga, ¿sí? Porque estaba muy enferma de cáncer, tenía que hacer tratamientos, entonces la niña queda al cuidado de su amiga, ¿sí? Ella después fallece, entonces esa niña ingresa en un proceso de adopción. Esa persona, ¿sí? Guardadora, sí puede solicitar una adopción. ¿Por qué? Porque ella sí tenía referente significativo de la madre, no del niño. Tiene que demostrarse que era de la madre. No es que a partir de la medida de abrigo le dimos ese niño a la vecina que lo cuida y a partir de ahí hizo un lazo con el niño. No, porque eso es una guarda de hecho. Tiene que ser un conocimiento anterior de los progenitores. Profe, Estoy hablando rapidísimo y es para discutir, pero ya sé, decime, ¿quién? entonces, digamos que se contempla la posibilidad lícita de la elección de un futuro adoptante por parte de los padres. Que no se contempla. Claro. Justamente lo que prohíbe es eso, Mm. el código. Es decir, que no se elija quién. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a elegir? Porque para eso está el procedimiento establecido por la ley, ¿sí? Esto pasaba que cuando se elige, muchas veces es a cambio de dinero, y acá, importantísimo, es el fallo Fornerón, que alguien preguntaba qué fallos había que leer, obligatorio el fallo Fornerón. Si no, alguien, no sé si lo tendrán ustedes en el campus, si no les voy a pedir a Pedro que le suba también un resumen, porque es larguísimo, es un fallo de la Corte Interamericana, fue conocidísimo ese fallo, donde justamente pasó eso. Una niña, una mujer tiene una niña, se la vende, después se demostró que fue una venta, en principio parecía que no, porque estaba legalizado con una manifestación voluntaria en una defensoría oficial, de que se la daba a determinada familia, ¿sí? Que eran una familia transitoria, supuestamente, y en realidad después se demostró que se la había vendido. Esto fue en la provincia de Entre Ríos. El padre de esta niña se presenta, posteriormente, pues él no sabía que tenía una hija, no había sabido que la mujer había estado embarazada, se presenta y pide la restitución de esa nena, como primero le piden que no la había reconocido, bueno, son terribles. Los fallos de primera instancia y de Cámara de la provincia de Entre Ríos y de la Suprema Corte son espantosos, espantosos, aparte la discriminación que hacen de por qué era hombre solo y el otro era un matrimonio. Realmente ese es un fallo tan importante que se condena al Estado argentino. Se aplican multas, se establecen medidas, ¿sí? Conminatorias. Ese fallo es de lectura obligatoria y este es el punto clave, ¿sí? Este es el punto clave. Bien. Decía, fundamentos los que dicen a favor del reconocimiento de estas guardas de hecho por el vínculo afectivo que es ese niño. Yo creo, puede pasar a veces que pasa que los poderes judicial o administrativos se duermen, ¿sí? Por eso el fallo Fornerón habla tanto de los plazos, ¿sí? De respetar los plazos, de actuar, ¿sí? Rápidamente en este tipo de cuestiones, porque los chicos van creciendo y forjan vínculos, pero lo que yo digo siempre, como dijo una vez un ex juez de la provincia de Chubut, actuar rápido no es actuar apurado.
uno puede actuar rápido, pero no por actuar apuradamente, se saltea y apura, porque los momentos de la gente a veces no son los momentos de los procesos. Entonces, no es lo mismo. Y posturas que rechazan la posibilidad de reconocimiento de la guarda de hecho, que es la postura del Código Civil y Comercial. Esto, sobre todo, hoy por hoy, estamos en una situación que hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Pero siempre con los elementos legales. Y eventualmente hay declaraciones de inconstitucionalidad del artículo 611, si hay jueces que han declarado la inconstitucionalidad por este principio del vínculo que forjó. Pero yo creo que hay que ver el caso en particular, porque si ese vínculo afectivo se demuestra que estos guardadores, que sabían que eran guardadores provisorios, porque está el caso el que no, está el caso que la persona que nunca pasó ni por el órgano administrativo, ni por sede judicial, sino que vivía en el campo y la puestera de la estancia vecina le dejó para que se haga cargo del niñito porque no podía cuidarlo y lo crió como hijo propio, ¿sí? Eso es otra cosa, que habrá que verse, ¿sí? Por eso es muy importante en estos casos ver la situación particular y la tienen que ver los jueces. Es decir, acá que la ley que prioriza establecer la regla general para el caso de la mayoría de los casos que se daban, que eran tráfico de niños encubierto. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, lo que dice el fundamento del anteproyecto. Bien. Bien, para efectivizar y que esto no pase, lo que nos dice es, los adoptantes deben estar previamente inscriptos en el registro de adoptantes. Cuando se declara la situación de adoptabilidad del niño, también se inscribe en el registro de adoptantes. La ley 14.528 es la ley provincial de procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vamos pasando. Bueno, después ustedes lo leen más detenidamente. Bien, acá también, acá dijimos que hay un registro nacional, ¿sí? Unificado de aspirantes a adopción, y hay un registro provincial de aspirantes, es decir, la información que tiene el registro provincial se la pasa al registro nacional. Entonces el registro nacional unifica la información. Así es que ustedes en los medios de comunicación aparecen convocatorias públicas, ¿sí? De aquellos chiquitos que no se logra, es decir, el registro ofrece determinadas familias, el juzgado les pregunta, esas familias no quieren a determinado chiquito, o porque son muchos hermanos también, suele pasar, o porque están enfermos, entonces no se logra encontrar una familia, entonces se autoriza, tiene que estar autorizado, la convocatoria pública, ¿sí? Entonces, ¿sabes por dónde aparece en todo el país? A usted lo que nos llega por las redes o los medios de comunicación, convocatorias para familias que quieran adoptar a determinado niño con determinadas condiciones. Y ahí también hay una crítica, porque las convocatorias particularmente, ¿no? Las convocatorias públicas dicen, es una niña buena que le gusta el deporte y esto y lo otro, y tiene buena conducta. Eso es terrible, porque lo que debería decir la convocatoria es qué familia quiere ese niño. Es decir, como que pareciera que no se le preguntara al niño, a ver, ¿qué familia querés? Es como que volvemos a poner la mirada en el aspirante a adopción, decir, bueno, mire, le estoy dando un nene bueno, que se porta bien, que hace deportes, que tiene algún problemita de salud, por eso llegó a la convocatoria pública, ¿sí? O porque son muchos hermanos que no quieren separarse, y no se menciona en la convocatoria qué dicen los niños. Es decir, a ver, este niño quiere unos padres o tener unos padres de tal característica. Este niño quiere tener padres que les guste irse de campamento, ir a vivir en el campo. ¿Por qué? Porque después se van a dar muchas injusticias, sino como, también tengo otro caso para contar, niños de familia que vivía en el campo van por una mala evaluación en una familia de una ciudad, bien propia, bien de ciudad, muy estructurados, ¿sí? Con muchas normas, a un niño que vivía libremente
en el campo, que le gustaban los animales. Entonces, ese niño pasa a ese proceso adoptivo, ese vínculo con la familia, pasa a ser problemático porque justamente no se contemplan esas cosas. Entonces, estaría bueno que las convocatorias dijeran qué tipo de aspirantes desea el niño, ¿no? Bien. El registro central de aspirantes a guardas con fines de adopción es el provincial. Acá no se ve nada, pero acá les puse para que se vea un poquito más clarito cuál es la función, ¿sí?, del registro, de centralizar toda la información, ya sea de los aspirantes, de las situaciones de adoptabilidad, de a quién se le otorga con guardas con fines de adopción y finalmente de los procesos. Bien, bueno, esto más o menos que tiene que ver con el registro, esto algo se los dije, donde concurren los aspirantes. Artículo 6.3, elección del guardador. La elección del guardador, es decir, nómina que les da el registro al juez, la hace el equipo técnico del juzgado de familia. Dice la ley, debe tener participación el órgano administrativo. No solo el órgano administrativo registro, para decir, miren, a mí me parece que estos aspirantes serían mejor para determinado niño, determinadas características, sino que el órgano administrativo que trabajó con el niño, porque no conoce más a ese niño y las características y lo que le pasó que el órgano administrativo. Y generalmente yo hoy, en este momento, este año y el que viene, estamos en un grupo de investigación y justamente el proyecto de investigación nuestro, la investigación nuestra, va a ser específicamente la interdisciplina en estos procesos de elección de guardadores, es decir, cómo se trabaja el equipo técnico de los juzgados y órganos administrativos que la mayoría de las veces no somos convocados, ¿sí? El juzgado decide, el equipo técnico, qué familia es, nunca nos llaman. Es más, salvo que en algunos casos lo hemos pedido, nos han citado una vez, no nos citaron más, entonces, y es importante que el equipo que conoce ese niño, que conoce toda la historia del niño, es el que también participe en la elección del guardador. Bueno, obviamente esto tiene que ver con también normas procedimentales, se cita a los postulantes a audiencias, ¿sí? Se ordenan que empiece una vinculación paulatina, primero de conocimiento del niño, lo va a visitar a veces al hogar, después los fines de semana, después se lo empieza a llevar los fines de semana, después tal vez se lo lleva durante las vacaciones de invierno, es decir, se va haciendo en forma paulatina. El juez obviamente es obligatorio escuchar al niño y si el niño es de mayor de 10 años es obligatorio el consentimiento, ¿sí? Si el niño dice no, es no, no puede haber adopción. No mencioné antes, cuando hablé, perdón, de la declaración de adoptabilidad, hay un artículo del código que establece, por eso me fui hablando tan rápido, que si hay familia o referente significativo, el niño no ingresa al proceso de declaración de adoptabilidad. Por eso a veces dice, y no hay bebés. Y claro que no hay bebés, que es lo que los aspirantes quieren. ¿Por qué? Porque los bebés hay siempre alguna familia o referente que se ofrece a cuidarlo. Entonces, ese niño nunca ingresa a los procesos adoptivos porque no llega ni a decretarse la adoptabilidad. Porque si hay familia que pueda, o referente significativo del niño, que pueda hacerse cargo, se prioriza, es obligatorio priorizar a la familia ampliada, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, en niños pequeños siempre hay alguien que se ofrece a cuidarlo. En niños más grandes es más difícil, porque ya no es lo mismo. Entonces, ahí aparece, la familia empieza a desaparecer o no son idóneos para cuidar, sí, un bebé, pero no un niño más grande. Bueno, eso era el momento de la declaración de adoptabilidad donde todavía era parte la familia de origen, acá ya no. Iba a decir, el tema de la opinión del niño, el niño si no desea ser adoptado, no puede. Y aunque no tenga 10 años, es obligatorio la escucha al niño, ustedes seguramente han hablado de eso con otros docentes,
tiene que ver no solo la escucha que se pueda expresar oralmente, sino que se lo escucha desde diferentes formas, para eso hay equipo técnico, desde el dibujo, desde el juego, desde lo actitudinal, ¿sí? En casos donde tenés a alguien que dice, no, a la madre no la quiere ni ver, le tiene miedo, cada vez que lo viene a buscar llora, y uno va a la audiencia en el juzgado y el nene lo primero que hace es subirse a UPA de la mamá y la abraza. Entonces, bueno, entonces esto que me están diciendo no es tan así. Entonces, y eso es una evaluación, eso es escuchar al niño, ¿sí? No, aunque no verbalice desde lo actitudinal, además de dibujos y otras técnicas que tienen los psicólogos en los equipos técnicos. Pautas para la selección, bueno, además de las condiciones personales, edades, aptitudes, todo eso que vieron ustedes que está en la filmina de la que les subí la clase pasada, ¿sí? El tema de la edad entre aspirante y niño, ¿sí? Idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación, todo. Acá no es solo lo material, ¿sí? La gente lo primero que te dice, no, porque yo tengo trabajo, porque yo estoy en buena posición, no interesa eso. Lo que interesa es lo afectivo y cómo vas a cobijar a ese niño dentro de tu familia, cómo lo vas a hacer parte de tu familia y cómo la familia se va a adaptar al niño, no como el niño se va a adaptar a cómo somos nosotros, ¿sí? Sino como nosotros nos vamos a adaptar al ingreso de un nuevo miembro a la familia, que pasa no solo cuando ingresa un niño, sino a veces con los adultos mayores, cuando se hacen grandes y van a vivir a la casa de los hijos que ya tienen su propia familia, ahí aparecen malestares y movimientos, porque es el ingreso de un miembro nuevo a la familia. En este caso es el ingreso de un niño a la familia que produce movimientos. Entonces, ¿por qué? Si cuando nace tenemos un bebé biológico, toda la familia, no solo los padres, toda la familia está en pos del rey, ¿no? Como se habla su majestad del bebé, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Hablan su majestad del bebé, porque nace un niño y está todo funciona, no hagas ruido porque está durmiendo, no, mejor comemos, hoy cenamos, pero vamos a cenar temprano porque el chiquito, ¿por qué cuando ingresa un niño que viene de un proceso adoptivo, es el niño el que se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a él? ¿Por qué? Entonces, como para pensar, ¿no? El respeto asumido frente al derecho de identidad de origen del niño, por supuesto, es obligatorio, con la sentencia, que no llegamos a ver juicio de adopción, con la sentencia es obligatorio antes era, el código anterior decía, conocer la realidad biológica, es decir, era obligatorio para los adoptantes decirle al niño que era adoptado, porque esto pasaba antes, hace tiempo, ahora esto ya está más aceptado, ya está más, pero antes había unas cuestiones de ocultar que alguien era por adopción, entonces se le negaba a ese niño, no se le decía la verdad, ¿sí? Se falsificaban partidas incluso. Ni hablar de todo el tema de la apropiación de niños producto de la desaparición forzada, ¿sí? Entonces, se ocultaba. Es obligatorio no solo hacerle decir, mira, sos adoptado, sino que también conocer el derecho que tiene ese niño a conocer su identidad dinámica, que no solamente vos eras hijo de fulanito de tal y tu apellido era tal, sino por qué se llegó. Y ese niño, cuando vamos a ver que después la sentencia, tiene derecho a ver el expediente administrativo y judicial. Bien. Otorgamiento de la guarda con fines de acción. Una vez que se otorga la guarda con fines de acción, primero estuvo en una guarda provisoria mientras se evalúa el vínculo, se estableció esa paulatinidad, qué sé yo, cuando el equipo técnico dice sí, está en condiciones esta familia y este niño de decretarse la guarda con fines de acción, el juez dictamina sentencia de guarda con fines de adopción o guarda preadoptiva. Ahí es lo que da inicio al proceso de juicio de adopción propiamente dicho. Una vez cumplidos los 6 meses, la familia, ¿sí? Los aspirantes a adopción, o en este caso ahora ya son guardadores, ¿sí? O el juez de oficio, porque a veces nos ha pasado
que aspirantes a adopción dicen, ay, una vez que tienen la sentencia de guardado de adopción, dicen, ay, yo ahora no tengo plata para pagarle, no tenemos plata para pagarle al abogado para que inicie el juicio de adopción. Y entonces, ese niño que queda en un limbo, entonces, le separamos de su familia, le damos unos nuevos padres para representar, y resulta que esos padres no quieren, porque no pueden pagar a su abogado, el regularizar la situación de ese niño. Es terrible. Entonces el juez de oficio lo puede hacer o también lo puede pedir la autoridad administrativa. Competente es el juez que otorgó la guarda con fines de adopción o del centro de vida del niño, porque puede ser que esa familia, el juez que dictaminó la guarda con fines de adopción era en determinado lugar y luego, qué sé yo, se mudaron por cuestiones, por lo que sea, por cuestiones laborales a otro lugar, entonces va a ser competente el juez del centro de vida del niño. Reglas de procedimiento, esto ya lo vimos, quiénes son parte y quiénes son también sujetos del juicio de adopción, Ministerio Público y órgano administrativo. Reglas de procedimiento, ya también lo vimos, oír personalmente, es decir, cuando el juez tiene que conocer al niño, esto también lo peleamos porque los jueces a veces lo vio el psicólogo, lo vio el equipo técnico, lo escuchó al niño. Perfecto, pero el juez no puede dictar una sentencia de adopción sin saber de qué niño tramitó, quién es el niño que tramitó su proceso ante su propio juzgado. ¿Cómo el juez no va a conocer al niño? Esto hay que pedirlo. Y si es mayor de 10 años, consentimiento expreso. Sí o sí es obligatorio. Si no, es nulo, ¿eh? Es nulo. Reglas de procedimiento, audiencias, son reservado. Reglas específicas que establece la ley 14.528, esto es para provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuestiones referidas a la prueba, cuestiones referidas a la comparecencia, a las audiencias, ¿sí? Pero bueno, esto sigo. Requisitos para la adopción, bueno, declaración de situación de adoptabilidad, inscripción y aprobación en el registro de aspirantes a adopción, consentimiento del niño, si no, ven que acá está la sanción, ¿sí? Si no se cumplen alguno de estos requisitos, es causal de nulidad de esa adopción, en algunos casos absoluta, en algunos casos relativa. Facultades judiciales, ¿sí? Según las circunstancias, atendiendo fundamentalmente al interés del niño, y acá tienen que ver seguramente en la clase que dio la doctora Sinagra, que está grabada, seguramente está la diferencia entre adopción plena y adopción simple. ¿Sí? La adopción plena es la que corta el vínculo, corta todo vínculo con la familia de origen, y el vínculo de adopciones del niño con los adoptantes, y toda la familia, hay vínculo de parentesco con toda la familia del adoptante. Y en la adopción simple no se corta el vínculo con la familia de origen, solamente queda extinguida la responsabilidad parental, pero el vínculo de parentesco subsiste, y el vínculo de parentesco es solamente con el adoptante, no con su familia. Esos son los dos modelos de adopción plena y adopción simple así puros. Lo que hizo el Código Civil y Comercial es flexibilizó los tipos adoptivos, es decir, la adopción plena es menos plena y la adopción simple es menos simple. ¿Esto qué quiere decir? Puede el juez, el que decide si la adopción es plena o simple es el juez, ¿eh? No es por más que el abogado de los pretensos adoptantes le pida quiero adopción plena, si el juez considera que es simple, va a dictaminar simple. Por más que el Ministerio Público dictamine que sugiere la adopción plena o la adopción simple, el juez, el que va a decidir es el juez. Y el juez puede establecer una adopción plena, pero decir, bueno, pero que quede subsistente el vínculo con algún pariente. Por ejemplo, otros hermanos que han quedado en la familia de origen o que han ido a otros con otros adoptantes, o con algún abuelo, o con algún tío, ¿sí? Donde había un buen vínculo. Entonces, el juez, por eso decimos que es una adopción plena menos plena. Establece la adopción plena, pero deja subsistente determinado vínculo con familia de origen. O una adopción simple menos simple. Establecer una adopción simple, pero
expresamente el juez establece que va a haber vínculo con algún pariente del adoptante, porque solamente en la adopción simple el parentesco es con el adoptante, pero el juez puede decir, igualmente esta adopción simple va a crear vínculo con el abuelo, con o los progenitores del adoptante o con los hermanos del adoptante, ¿sí? Lo puede establecer. Por eso hablamos de adopción plena, menos plena, y de adopción simple, menos simple. Esto lo hizo el Código Civil y Comercial, flexibilizó las adopciones. ¿En qué se podría basar, doctora, para el juez para decir si es simple o plena y por qué podría ser menos simple o menos plena, o sea, Bien, según el juez? por las circunstancias de cada niño, por las condiciones, ¿sí? Por los vínculos que se hayan forjado, ¿sí? En eso se va a basar. Ah, está. Y determinadas características. A veces que un niño vaya a un proceso adoptivo no es porque los padres no lo quisieron. Tal vez el padre está privado de libertad con una condena de 20 años, la madre tiene una situación de una incapacidad o restricción a la capacidad que hace que no pueda cuidarlo, ¿sí? Porque no puede, no porque no quiera, sino porque no puede, pero hay afecto, ¿sí? Y hay un vínculo afectivo de ese niño con la madre, de la madre con ese niño. Entonces, a veces, ese niño puede terminar en un proceso, siempre hay que tratar ahí de mantener el vínculo con la persona aún con padecimiento psíquico, pero a veces no se puede. Entonces, cuando termine en un proceso adoptivo, el juez puede decir que subsiste el vínculo con esa mamá, que había afecto, ¿sí? Que había un vínculo con ese niño, pero no puede, no va a poder cuidarlo por su propia situación de salud mental. Entonces ahí podría el juez decir, bueno, esto es una adopción simple para no cortar el vínculo con esa familia de origen, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Cómo sería un ejemplo de adopción de integración? Bueno, ahí vamos, todavía no llegué. Adopción de integración, por eso, justo esto seguro, la clase pasa, la de ayer, seguramente está explicado, que es en el PowerPoint está, y supongo que en las clases de Pedro y de Isabel también, los tipos adoptivos, es plena, simple y adopción de integración. Adopción de integración es cuando se adopta al hijo del cónyuge, ¿sí? Mi cónyuge tiene hijos que no son hijos míos, esos hijos adopto al hijo del cónyuge. Esa es la adopción de integración, que tiene características totalmente diferentes a lo que vimos recién. ¿Por qué? Porque en la adopción de integración no necesito que se declare la adoptabilidad, no necesito estar inscrito en el registro de adoptantes, sí necesito el consentimiento del niño. En este caso, en la adopción de integración, esa adopción va a ser siempre simple. ¿Por qué? Porque si no, corta el vínculo con el otro, que es mi cónyuge, ¿sí? ¿Para qué me fue? Acá estaba en la adopción de integración. ¿Ven? Los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto causas gravemente fundadas, ¿sí? Es el otro, ¿sí? Tiene que ser escuchado. El adoptante no requiere estar previamente inscrito en el registro de adoptantes. No se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho, obviamente, ¿sí? Porque estoy adoptando, obviamente, si estamos todos conviviendo en la misma casa, hay como una guarda de hecho, obviamente no va a existir la prohibición. No, aunque estemos separados, porque también hay casos donde se ha otorgado adopción de integración cuando se inició el proceso conviviendo juntos y después se separan. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo funcionan ellos como pareja de cómo son con los padres? Si hay consentimiento de ambos que continuar el proceso, pese a estar ellos separados, ¿y qué problema hay? No se exige la declaración judicial de situación de adoptabilidad, obviamente, porque acá no vamos a tener la manifestación voluntaria, ni que el chico ha pasado por una medida de abrigo. Es decir, en la adopción de integración no pasa por el sistema de protección, ¿sí? Otra de las grandes diferencias con los otros tipos adoptivos. Acá no interviene el sistema de protección.
No se exige previa guarda con fines de adopción. Obviamente no precisamos el plazo de los 6 meses, ¿sí? Porque ya estamos conviviendo y ya el vínculo está evaluado. No rige el requisito relativo a que las necesidades afectivas y materiales no puedan ser proporcionadas por su familia de origen, ¿sí? Es decir, no tenemos que demostrar que la familia de origen no pudo, la familia de origen es mi cónyuge. Efectos de la sentencia. Esto tiene que ver con todas las adopciones. De adopción e integración solamente es el 632 estas reglas. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó cuál es la adopción de integración, la del hijo del cónyuge. Sí, profe, muchas gracias, Bueno, porque lo que le leí, quede- los niños vienen. Ah, bien. Profe, cónyuge y conviviente, ¿no? No solo Cónyuge y conviviente. Ah, Muy bien, muy bien. Efectos de la sentencia. La sentencia de adopción en general, no solo la de integración. El emplazamiento filial, ese va a quedar, ese adoptado, en estado de hijo de los adoptantes y de acuerdo a si es pleno, simple y lo que haya dispuesto el juez eventualmente, si hay parentesco o no con las familias. Se va a inscribir, esa adopción se inscribe en el registro civil, pero en el registro civil queda inscripto, pero en la partida de nacimiento no figura que ese niño es adoptado. Eso es importante, en el registro civil queda inscripto, ¿sí? En el acta como anotación marginal, pero no en las partidas que expide el registro, no va a quedar manifestado ahí porque hace a la privacidad del niño. Efecto temporal de la sentencia. La sentencia que otorga la adopción tiene efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que te otorga la guarda con fines de adopción, salvo en la adopción de integración, donde el efecto se retrotrae a la fecha de promoción de la acción, ¿sí? Es decir, una vez que tengo sentencia, el efecto se considera que ese niño hay adopción desde el momento que se otorgó la guarda. En la adopción de integración, desde que se presentó la demanda, ¿sí? Que pide la adopción integrativa. Acuérdense que la adopción integración no interviene en el sistema de protección. ¿Esto para qué es importante? En el caso de que se produzca un fallecimiento, ¿sí? Para ver si ese hijo, ese niño, ya era hijo o no y tenga derechos hereditarios o no. Prenombre del adoptado, esto tiene que ver con el nombre. Con el tema del apellido, una vez que se dicta la sentencia de adopción, se le anexa, se puede pasar dos cosas. Puede pasar que se le anexe el apellido, antes era obligatorio en la adopción plena anexar el apellido del adoptante, ¿sí? Y sacarle el apellido de origen. Hoy no, es facultativo y de acuerdo hay que escuchar al niño y lo que el niño pida, ¿sí? ¿Sí? El niño puede ser que se le agregue el apellido, se tenga el apellido del adoptante y se le agregue el apellido que tenía de origen, ¿sí? Que tenga los dos apellidos. Con respecto al prenombre, el principio es que debe mantenerse el nombre que tiene. El prenombre se refiere a Juan, Pedro, María, el nombre que tenga el niño, pero eventualmente, ¿sí? Por aplicación de todo, si ese nombre es perjudicial para el niño, qué sé yo, por todas las cuestiones, las reglas sobre nombre en general, ¿sí? Y el niño solicita y está de acuerdo en cambiarse el nombre, puede llegar a hacerse lugar a que se le cambie el nombre. Igual eso es con pie de plomo hay que ir, porque a veces los adoptantes lo primero que quieren es que se llame de otra forma y el niño ya, él es conocido por ese nombre y no quiere, y él mismo pide, yo no quiero. Es más, ha habido casos de niños que se niegan a ser adoptados porque no quieren cambiarse de nombre, ¿sí? Es decir, no puede, entonces está bien, hay que también informar debidamente al niño que el niño puede ingresar en un proceso adoptivo, tener nuevos padres, y no por eso va a tener que cambiarse su nombre. Hay niños que han manifestado decir, no, yo no quiero ser adoptado porque yo me quiero seguir llamando como me llamo, y yo sé que a mi amigo que fue adoptado, que estaba acá en el hogar conmigo, él fue adoptado y le cambiaron el nombre y ahora no nos puede ver más a nosotros, cosa para conversar también, ¿no? Esa obligación de los adoptantes de, ¿por qué no?
aceptar lo que fue la historia del niño. El niño se estuvo en un hogar, el niño se estuvo en una familia. ¿Por qué tenemos que cortar con todo, no? Hacia la subjetividad del niño. Bueno, y esto, bueno, el 622 que posibilita que se pueda convertir la sentencia. Esto ya lo dije, algo del emplazamiento. Bueno, que constituye la adopción una de las fuentes de filiación, y hace esto, ya lo vinimos hablando. Derecho a conocer los orígenes, ¿sí? 596, esto que hablamos hoy. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y poder acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo. Antes decía el código anterior a partir de los 18 años. Ahora no hay una edad. Cuando tenga edad y grado de madurez suficiente, ¿sí?, puede acceder. En realidad, lo que hay que ver cuando el niño lo pida, ¿qué fue? Y es muy importante eso, tener conocimiento, porque antes se le negaba, no, porque le pasaron cosas terribles, y él va a ver todo lo que pasó, que es su historia es terrible, pero tiene derecho a conocerla. Después él elegirá. Si uno esto puede ser acompañado con el equipo técnico del juzgado o con profesionales, psicólogos o lo que sea, particulares del niño, de la familia, que quieran acompañar este proceso de cómo va a conocer sus orígenes, ¿no? Pero es obligatorio, tiene derecho. Y ya inclusive si se lo niegan, puede iniciar una acción judicial, ¿sí?, para conocer sus orígenes. Bien, bueno, terminé, no vi más, nos repasamos, pero vimos un montón de clases, chicos, vimos sistema de protección, vimos un montón. Así que esperen que dejo de compartir. Yo sé, esto es para hablar mucho, podríamos haber contado más casos, debatido también, pero lamentablemente, por suerte ahora el plan nuevo tenemos familia y tenemos sucesiones separados, entonces no nos apuran los tiempos, y tenemos 4 meses para desarrollar todo derecho de las familias, y esto nos da más posibilidades, ¿no?, de trabajar, de ver fallos, ¿sí? Así que hay mucha jurisprudencia sobre el tema de guardas de hecho, a favor y en contra. ¿Por qué? Porque yo te digo, cada caso es particular. El legislador lo que optó, como regla general, prohibirlas, salvo parientes, referentes afectivos, pero después también hay planteos de inconstitucionalidad por esos casitos en particular, que a veces podemos estar de acuerdo, a veces no, pero hay que conocer bien los expedientes y circunstancias, y no salir a los medios a hablar con tipo pancarta, sin conocer las características del caso en particular, ¿no? Los periodistas a veces, periodistas y conductores de programas estos de la tarde, que yo escucho decir barbaridades, y decir, ¿cómo hacen esto? Polino, por ejemplo, que se queja de que a él estaba anotado y nunca se lo llamaron. Se lo llamó un montón de veces a Polino. Esto tengo fuentes directas de gente del registro. A este hombre, yo lo digo públicamente porque él lo manifiesta públicamente, de por qué no se lo cita, por qué tarda tanto, porque él dice que lo discriminan por su orientación sexual y lo que sea. No, a él, ¿saben por qué? Porque él dijo que quería un niño, pero él no se le explicaba durante cómo iba a organizarse él, con tanto trabajo que tenía para el cuidado del niño. Él, no, de tal hora a tal hora se lo dejo una niñera, de tal hora a tal hora me lo cuida fulanito. Y él, ni siquiera los fines de semana. Él no, en ningún momento ¿cuándo iba a tener contacto con ese niño? ¿Cuándo iba a desarrollar sus obligaciones para ese niño? Siempre las delegaba en otros porque él no estaba dispuesto a recibir. Entonces, a veces lo que se dice tiene una contracara. Si lo pongo como ejemplo, ya lo digo públicamente, con nombre y apellido, porque él expresamente en los medios lo manifiesta. Pero hay que tener a veces cuidado sobre cómo se maneja este tipo de información, porque es muy delicada y hay que conocer el caso en particular, ¿sí? Profe, perdone que la moleste de nuevo. Sí, no me molesta para nada.
Yo por ustedes, porque no los quiero cansar, pero bueno, había mucho. Entre revocación y nulidad. Sí. Revocación procede en la adopción simple, ¿sí? No en la adopción plena. En la adopción simple, una vez que hay sentencia de adopción, estos adoptantes pueden manifestar, querer revocar esa adopción, ¿sí? No en la plena, no me acuerdo ahora las causales, pero... y en la de integración también puede ser que... En la adopción, en la de integración también. ¿Y la nulidad? Hay causales de nulidad. Esto lo tenía yo también hoy para dar, no me di cuenta, si no lo daba. Están en el código, las causales de nulidad, algunas ya las pusimos, vieron ahí en la filmina, ¿sí? Que el niño, el menor de edad no preste, el niño menor de 10 años, no preste el consentimiento, que no se haya escuchado el niño cualquiera sea su edad, son causales de nulidad, ¿sí? Gracias, profe. Bien. Bueno, no sé, díganme, ¿quieren que sigan el grupo de WhatsApp? Son re poquitos los que están ahí en la clase. ¿Quieren que sigan el grupo de WhatsApp o me voy? Por mí no hay problema. Definen ¿qué son? 1, 2, 3, 4, 5, Por 6, mí no 7. me Los molesta. 7 que están acá son mayoría. Por mí no me molesta tampoco. O sea, de hecho, creo que es de gran ayuda en algunos Sí, profe. casos. Y además, Profesora. si tienen algún material para pasarle al profe Pedro, así nos pasa al campus, también páselo, porque hay cosas que yo estuve viendo en el cronograma y que no vimos, y para verlas de nada, de lo que dan los ¿Saben qué profesores y no leer pasa? un Que manual. yo puedo, de las clases que yo di, le puedo agregar lo de sistema de protección porque es un tema que trabajo dentro del sistema y nadie me lo va a cuestionar, pero no que quiero meter en otros temas porque como que estoy un poquito, hay una profesora adjunta en esta comisión que es la doctora Iglesias, ¿sí? Si bien yo tengo un afecto profundo por la doctora Iglesias, la quiero, pero decide ella, no me quiero meter y superponer a clases que han dado otros compañeros docentes, que les han dado el material ellos, ¿sí? Yo en los temas que me ha tocado a mí, sí. ¿Podría subir el Power que utilizó hoy al WhatsApp? Sí, al Porque WhatsApp o al... más rápido que lo Es suba. más rápido, ¿prefieren que lo haga con el WhatsApp? Sí. Perfecto. Sí, yo por no favor, tengo sí. problema. La Mira, clase grabada, sí, esa hay que subirla. Ah, no, también se puede subir al grupo de WhatsApp. Bueno, yo cuando de la perdón, facultad me la mandan, yo se la subo al grupo de WhatsApp también. Les hay voy a un, subir. hay un grupo de WhatsApp, yo no estoy participando, ¿no? Ah, ven, él tampoco va. Entonces va en los dos lados. Se las mando por WhatsApp y le pido a Pedro que suba todo al aula virtual, ¿sí? Porque yo no sabía que había un grupo, había escuchado algo, pero yo no estoy participando, no sé. Bueno. Pasa el número y le pedimos que lo agreguen. Claro, Pascual, dígale a sus compañeros Paso el que número. pasen el número de teléfono, que son los chicos del centro de estudiantes los que lo dirigen a Ah, esos grupos de bueno, lo Stitch. paso por el chat ahora. ¿Eh? ¿Alguno de ustedes lo puede tomar nota? Daniela, ¿puede ser? Sí, Le le tomo tomás nota. nota del número y le pedís a Alan o a los chicos Lo que del centro de pasa, estudiantes. lo que pasa en mi caso es que yo no tengo ningún contacto con mis condiscípulos. Yo directamente soy algo distinto. Entonces, por eso que por ahí entre ellos se hablan y estudian juntos. No es mi caso. Entonces, por eso estoy como desconectado en este tema puntual, ¿no? Del WhatsApp. Bien, pero maneja el WhatsApp, maneja las Sí, redes sí, del sí, WhatsApp. sí. Bien, Sí, entonces sí. estaría bueno porque ayuda, fíjense todos estos datos que ya los chicos medios sabían que se había subido la clase al aula virtual y todo eso, lo comuniqué Es por el que grupo. cuando uno estudia es muy importante tener el contacto Pero si fuese presencial, todo eso en el aula, en el pasillo, en el café, uno se falta, entera.
pero Claro, lamentablemente ojalá falta podamos el volver aula, falta el pronto, pero aula. bueno, Pero bueno, lo es lo veo, que hay. Bueno, es lo paso que hay. por WhatsApp mi número. Muchas gracias. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, entonces, lo de responsabilidad parental ya está, lo tienen en el aula virtual. Lo de la primer clase de ayer de adopción, que es la de principios, también la tienen. Y las clases grabadas de Isabel y Pedro, el Power y las clases. Hoy les voy a subir. Doctora, Sí. el martes profesor Pedro dio una clase de responsabilidad parental. Sí, pero era la segunda parte, creo yo. Ah, La parte de administración de los bienes. Bueno, No la vimos. importante el pedacito de clase que yo di, porque esa la tengo del primer cuatrimestre cuando recién arrancó la pandemia, que no sabíamos, yo no sabía que existía algo que se llamaba Zoom. Me armaba la reunión yo, teníamos los 30 minutos, 40, nada más, fue medio a los ponchazos. Para el segundo cuatrimestre ya estábamos recontra aceitados, pero cuando tuve que dar la clase de responsabilidad parental, tuve COVID. Entonces le subí en mi comisión la clase que había dado el cuatrimestre anterior, que es cortita, ¿sí? Así que, bueno, pero en esa clase cortita lo más importante es entender el 641, que es el tema, y el 642 creo que es el ejercicio de la responsabilidad parental y ejercicio de responsabilidad parental de progenitores adolescentes. Son los más importantes, ¿sí? Después el 645, que son los actos que son trascendentes, que se requiere el consentimiento expreso de ambos padres, es re fácil entenderlo, ¿sí? Eso no van a tener problema. Pero sí el tema del ejercicio, porque cambió sustancial, pero absolutamente la redacción que tenía el Código Civil anterior. Fue el cambio, y esto lo teníamos, no es que a partir del código actuamos diferente, ya veníamos actuando en la justicia conforme los tratados internacionales y, bueno, todo lo que explico ahí en la clase. ¿Sí? Decimos entonces. Entonces les mando a Pedro este PowerPoint de hoy, les voy a mandar el sistema de protección, ¿sí? Como para complementar, y la clase después, la clase desgrabada la tiene que el centro de estudiantes subir primero al canal de YouTube y recién ahí se la puedo mandar, ¿sí? Así que bueno, yo no los veo el día del parcial, así que tranquilos, el oral es mucho mejor, yo sé que no les gusta, pero era peor el multiple choice que hacíamos porque era es muy difícil hacer un multiple choice y que sea comprensible porque se interpreta diferente, entonces teníamos una serie de discusiones después de interpretación de cada consigna. Es mejor el oral, porque en oral se van equivocando y les empezamos a hacer caras y entonces cambian, se dan cuenta que estaban mal, entonces es mucho mejor. Y la doctora Iglesias es muy accesible para tomar oral, así que tranquilos, es mejor. Sean seguros, ¿sí? Con las respuestas, no estén dudan, dicen la respuesta y dudan y están esperando que el profesor pregunte tipo tirabuzón. No, que les vamos sacando. Sean seguros en lo que están diciendo, ¿sí? Para eso, manuales. Bueno, ya a esta altura ya estamos ahí medio jugados, pero por eso yo insisto en que se estudia de manual, porque ustedes van a ser abogados, tienen que saber argumentar. Y para argumentar necesito leer de libros que tienen títulos, subtítulos, entonces me van guiando, entonces puedo relacionar, ¿sí? Si yo estudio del código, el código es un lenguaje normativo, con lo cual me explica, puedo ver un código comentado que me explica ese artículo, pero yo tengo que relacionarlo de cómo viene explicado el tema. Por eso la única mejor forma es el manual. Pero bueno, espero que hayan ya ido leyendo algo. Así que suerte para todos, éxitos, que les vaya bien. Seguro cuando vean la parte de sucesiones posiblemente me convoquen también a alguna clase, así nos veremos y si no, suerte. Gracias, doctora.